Vamos a dar inicio por respeto a los que puntualmente se han conectado. A todos muy buenas tardes. Les habla John Jairo Moreno, director de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Nuevamente agradecerles por acompañarnos permanentemente. Los empresarios del departamento del Quindío se conectan en los diferentes webinars y cursos que estamos desarrollando en estos nuevos retos que tenemos hoy en conexión virtual y hemos logrado generar un impacto positivo en la región. Hoy tenemos un tema muy interesante en alianza con la firma Praga Consultores Inc. Me permito presentar el título del webinar: Productividad empresarial, conceptos y herramientas necesarias para mejorar la productividad del personal. Hoy nos acompaña el ingeniero Gerardo Gutiérrez, cofundador y especialista en proyectos empresariales. El ingeniero Gerardo Gutiérrez es ingeniero industrial y de sistemas, como le dije ahora, especialista en sistemas de calidad, gerente de proyectos de consultoría, consultor senior, gerente de London Consulting Group, fue gerente de la planta de Multicretos S.A. y ha trabajado en proyectos en diferentes países como Chile, México, Bolivia, China, Ecuador, Perú, Guatemala y Nicaragua. Entonces, sin más preámbulos y nuevamente agradecerles en nombre de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío a las 30, 31 personas que en este momento están conectadas y seguimos ingresando más. Recomendarles a todos, por favor, apagar la cámara para que la transmisión, el ancho de banda sea mucho más ágil y podamos aprender mejor. La conferencia va a quedar, se está grabando en este momento, queda en nuestras redes, igual queda en la biblioteca de Cámara de Información, Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, y por el chat vamos a estar interactuando. Las preguntas que a bien tengan desarrollar nos las van haciendo y al finalizar del ejercicio hacemos el feedback. Ingeniero Gerardo, muchas gracias por estar virtualmente en nuestra tierra, en este hermoso paraíso, rinconcito del mundo llamado Quindío. Esperamos tenerlo pronto acá presencialmente. El escenario y el auditorio es suyo. Por favor, adelante. Muchas gracias, John Jairo. Al contrario, gracias por la invitación y por la oportunidad. Y bueno, seguro que estaré pronto por allá, con todas las ganas de estar por Colombia. Hermoso país que me encanta, que tengo la fortuna de conocer y que tengo la fortuna también de conocer mucha gente muy valiosa en lo personal y en lo laboral. Pues bueno, muchas gracias a todos los que están como auditorio. Como lo ha dicho John Jairo, el tema del día de hoy es productividad empresarial. Vamos a platicar un poco de conceptos y herramientas necesarias para mejorar la productividad. Este es un tema fundamental porque al final la productividad de las empresas determina qué tanto van a conseguir con los recursos con los que cuentan. Recursos, hablo de personas, hablo de tiempo y hablo de recursos económicos y materiales. Entonces, en la medida en la que una empresa sea productiva, sea cual sea su giro, así sea de productos, así sea de servicios, o de cualquiera que sea el giro de la empresa, la productividad es posible medirla, es posible mejorarla y, por supuesto, es determinante, como lo he dicho, para lograr mejores resultados. ¿Sí? Entonces, voy a proyectar la presentación que tengo para mostrarles y empezar a conversar. A ver. A ver si... Entiendo que ya se puede observar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nosotros estamos representando a la firma Praga Consultores Internacional. Somos una empresa que tenemos un enfoque hacia la rentabilidad. ¿Qué significa esto? Que los servicios que brindamos están enfocados principalmente a que las empresas tengan al final del año o al final del mes y del día un retorno
positivo del dinero que se invierte. Sabemos que a final de cuentas ese es el propósito de toda empresa, de toda organización que sea lucrativa, y nosotros tenemos, por supuesto, el objetivo principal de mejorar esta rentabilidad. Tenemos también un modelo de ejecución innovador y efectivo. Nuestro enfoque está principalmente ahora llevado a los nuevos desafíos que trae y que ha traído, por ejemplo, esta situación, esta cuarentena y pandemia, en donde hemos desarrollado un modelo en el que es posible hacer los servicios de consultoría a distancia. ¿Sí? Entonces, este modelo innovador es parte muy interesante en donde con un costo más bajo, porque bajan naturalmente los costos de operación de llevar un equipo de 5, de 6 consultores, gerentes a otro país, a otra empresa, a poder hacer los análisis, los diseños y las implementaciones de modo remoto. Entonces, es un modelo que es bastante innovador y es igualmente efectivo y, por supuesto, bueno, a un costo más accesible. Tenemos una garantía en la consecución de resultados, tan así que bueno, siempre existe una garantía de retorno sobre la inversión en cuanto a proyectos. Es decir, que si alguien invierte $1 en nosotros, nosotros garantizamos que ese dólar invertido va a retornar en base a las mejoras que diseñemos y que implementemos. Entonces, bueno, existen estos tres aspectos fundamentales. Tenemos experiencia en diferentes países de Latinoamérica y en diferentes sectores e industrias. Hemos estado en la manufactura, en industria agropecuaria, alimentos, en energía, en servicios financieros y bueno, en general, la mayor parte de los servicios que existen hemos trabajado y hemos tenido la oportunidad de apoyar y siempre dando buenos resultados. Me refiero, por supuesto, al equipo completo de Praga. Vamos a empezar hablando de mejora continua. Entonces, la mejora continua es un concepto que todo el mundo mencionamos y que en todas las empresas, por lo general, podemos ver plasmado en las paredes, en los muros y en los correos, que existe la mejora continua. Pero ¿qué es y qué se necesita? No es nada más decirle, siempre tenemos que ser mejores. Bueno, la mejora continua es un enfoque, ¿sí? Como su nombre lo dice, constantemente lograr resultados que tengan una mejor ejecución a través de una estructura de trabajo ordenada y una revisión constante de resultados. Esos dos aspectos son sumamente fundamentales, ¿sí? Porque a partir de ellos pasa a la toma de decisiones y planes de acción. Entonces, ¿qué es esto? Que no es intentar hacer las cosas mejor todo el tiempo. Mejora continua suena quizás a eso, pero cuando uno lo entiende como lo que es, como un ciclo, se da cuenta que tiene partes y pasos fundamentales que tienen que darse necesariamente para poder garantizar que estamos trabajando con un enfoque de mejora continua. Aquí lo que podemos ver es el ciclo de Deming, que es la máxima de los procesos y de la ingeniería industrial, y que consiste de 4 pasos, que el primero es planear, ¿sí? Planear, el segundo es hacer, el tercero es verificar y el cuarto es actuar. Entonces, ¿qué pasa? Para la planificación se necesita en principio identificar qué es lo que quiero hacer y empezar a ver cómo lo voy a hacer. Entonces, voy a poner un ejemplo práctico. Para irme a tratar de transmitir que esto aplica para cualquier cosa, voy a hablar de un ejemplo de un negocio que sea una panadería. Todos conocemos las panaderías, porque iba a decir tortillería, pero no en todos lados hay tortillerías. Y bueno, una panadería. Entonces, ¿cómo planificaría o cómo debe planificar una panadería lo que va a hacer? Vamos a hablar de semanas. Entonces, tiene que pensar, bueno, en la semana yo vendo tantos panes diarios, mi día fuerte es el miércoles, el día bajo es el jueves y necesito, y mi promedio de venta es tanto, entonces yo tengo que comprar un volumen de materias primas para poder cubrir esta demanda.
Entonces, a partir de este volumen que yo necesito comprar, entonces, ¿a quién se lo voy a comprar? ¿Cómo? ¿A qué proveedor? A un proveedor que me cumpla y que cumpla la calidad. ¿Sí? Entonces, materiales en personas. ¿Cuántas personas necesito? ¿Ya las tengo o necesito traer una persona o necesito reorganizar a mi personal? ¿Sí? Planificar a qué horarios voy a atender. Todo lo que sea un paso previo a la ejecución está en la planeación. Entonces, esta planeación parte de una previsión de volumen de trabajo, como lo dije, cuántos panes voy a vender. Y entonces, de ahí yo hago mi cálculo y mi planificación. Después, la ejecución. En la ejecución está la parte de asegurarme que las cosas se hagan bien. En una panadería, y aquí les pido que cada quien en el negocio en el que trabaja piense y aterrice estos ejemplos a su negocio, a su empresa, a su oficina, al servicio que da, porque esto también aplica a servicios. Si mi servicio es que soy jardinero, bueno, pues entonces tengo que organizar y planear mis recursos, mi tiempo, mis visitas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tanto para productos como para servicios aplica todo esto. La ejecución, vuelvo a la ejecución. En la panadería, la ejecución consiste en asegurarme que la gente que va a llevar a cabo las actividades la sabe hacer bien, sí, que quien va a estar en la máquina sabe perfectamente cómo se manejan los ingredientes, que quien va a estar cobrando sabe perfectamente el precio, cómo es la máquina, y que además de saber cómo se hace, lo hagan bien y a buen ritmo, ¿sí? Aquí empezamos a tener algún destello de productividad. Si yo en mi panadería tengo una cajera que sabe cobrar, pero lo hace muy lento, tal vez se me junte más gente y eso me provoque que de repente alguien pase y vea y dice, está lleno, mejor luego vengo y pierda yo ventas. Sí, en una panadería pasa y nos habrá pasado que nos vamos de largo cuando vemos, y en otro negocio más grande irá a suceder en mayor escala. Entonces, la ejecución es que la gente haga lo que tiene que hacer y lo haga bien, a través de capacitación, a través de las herramientas adecuadas. Si la cajera no es rápida porque no tiene una caja registradora, porque no tiene una calculadora y tiene que hacerlo a mano, porque la persona tiene que hacerlo y tiene que incorporar los ingredientes a mano, bueno, entonces necesito yo proporcionar las herramientas. Esto para un trabajo manual. Para un trabajo de oficina, ¿qué herramientas se nos ocurren? Claro, si alguien no tiene quizá un sistema o a lo mejor algo tan básico como el Excel, sirve para lograr que la gente pueda ser más productiva y tenga mejores herramientas. Y lo siguiente fundamental, que de esta parte de hacer vamos a hablar más adelante, es la supervisión. Entonces, no es solo que la gente lo sepa hacer y tenga las herramientas, es también que yo o a quien yo designe haga una labor adecuada de seguimiento y monitoreo constante de lo que se está haciendo, asegurándose que se haga bien y en forma. Y esto lo vamos a ver más adelante. La siguiente es verificar. ¿Qué es verificar? Verificar es que yo al final del día en mi panadería, yo tengo que ver pues cuánto vendí. Necesito verificar si efectivamente vendí los 80 panes que yo tenía previstos, si vendí más, si vendí menos, y no solo si vendí los 80 panes, si también los cobré y si también mi inventario coincide con eso y si los cobré bien. Si vendí 80 panes a $1, pues tengo que tener en la bolsa 80 pesos. Si hay de pronto 78, bueno, ¿qué pasó? Sí, pero eso es la parte de verificar. La verificación sucede a partir de monitoreo y de reportes o informes, que todos en nuestras oficinas, pues el informe de visitas comerciales diarias, el informe de averías, los números que alimentan el monitoreo del día, los números que van a decir cuánto se hizo y cómo se hizo. ¿Sí? El cómo se hizo también es muy importante. Y el actuar, el cuarto punto, es qué es lo que yo hago con esa información. Entonces, a mí me fue bien, me fue mal, vendí lo que esperaba o no, y de ahí, me falló, vendí mucho menos. ¿Por qué? No consideré algún aspecto estacional. Es que sí, hoy era día feriado, entonces, pues la gente no come pan hoy. O quizás más, se me lo terminé y dejé de vender tantos porque había más gente que quería mi producto o mi servicio. Y bueno, ¿por qué fue?
y tomar decisiones. Bueno, entonces tengo que agregar esta variable para considerarla en mi siguiente planificación. Y aquí es donde vemos que el círculo se cierra. Al momento que yo utilizo la información para tomar decisiones y tengo que llevarlas a la próxima planificación. Si yo me doy cuenta en mi panadería, uy, vendí muy poco. Bueno, pues la siguiente semana igual vuelvo a hacer para los 80 panes diarios. Oye, bueno, espérame, lo más probable es que te vuelvan a sobrar y vuelvas a tener unos problemas. Si de pronto también, oye, es que llegó una queja y hay una queja del producto y por eso te bajaron las ventas. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo que hacer como parte de mi actuar? Bueno, entonces tengo que gestionar esa queja o ese problema para darle una solución de cara a mi próxima planificación. ¿Sí? Este ejemplo que yo les puse es un ejemplo básico que todos podemos entender, pero cada quien en nuestra oficina, cada quien en nuestro trabajo, cada quien en nuestro giro, lo puede hacer. Lo que decía, desde un jardinero, desde una persona que da un servicio sencillo, hasta un corporativo que venda tomates. Y que si el invernadero con los tomates, necesito ver cuál fue el rendimiento que me dieron por hectárea o por invernadero para poder entonces ver si mi proyección fue correcta, si de pronto puedo hacer una negociación con un proveedor para bajar los costos. Y bueno, a niveles más complejos funciona bajo esta misma mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el ciclo de mejora continua que en principio para todo lo que hagamos tenemos que tener en mente. Planear, hacer, verificar y actuar. Como dice acá abajo, es el ciclo de Deming o de mejora continua y pueden encontrar mucha información al respecto. Entonces, gestión del cambio. ¿Qué es importante? Cuando vamos a mejorar algo, siempre la mejora continua tiene como un componente principal el cambio. Entonces, este cambio no siempre es sencillo. Y es importante preparar a la organización según qué tan robusta sea y según qué tan antigua sea. Sabremos que hacer cambiar la forma de operar de una organización que tiene 30 años trabajando de una forma es mucho más complejo que una startup que tenga 2 años de haberse creado y cuyo promedio de edad esté en los 27 años. Entonces, en cualquier caso, es importante preparar a la organización y que todos tengan una actitud abierta al cambio. Nosotros en los proyectos siempre tenemos que hacer sesiones de sensibilización y es una capacitación que damos y son pláticas y son sesiones y es trabajo y son dinámicas para hacer que la gente se dé cuenta que los cambios son positivos y que lo que se va a implementar o a cambiar no es una ocurrencia y no es solo para que se vea más bonito, sino que tiene un objetivo. ¿Sí? Entonces, es a partir siempre de una visión. Todo mundo aceptamos un cambio cuando sabemos que es para una mejora, para estar mejor. Y bueno, el objetivo es moverse de una zona de confort, de una situación actual, a una situación de equilibrio futuro, pasando por desequilibrios. Siempre la curva del cambio, existe la curva del cambio, y la curva del cambio implica siempre una caída, una desestabilización, en lo que sé y me acostumbro y aprendo, pero al final siempre tiene una situación en la que las cosas se llevan a cabo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, es importante la gestión del cambio como un punto. Bueno, ¿por qué es importante la mejora continua y el cambio? Bueno, ¿qué hemos visto? Que la economía cada vez está moviéndose de una forma globalizada e interconectada. Entonces, esto hace que los mercados sean más competitivos, ¿sí? El pan, la panadería, volviendo al ejemplo, ya su competidor no solo es la panadería del otro barrio, ya tiene una cadena industrializada que hace panecitos y que son iguales de suaves que los que yo puedo hacer caseros y tal vez me ganan en el costo. Entonces, yo tengo que considerar que hacia donde se está moviendo el mundo me exige que yo trabaje en un enfoque de mejora continua. Hay evolución tecnológica, los clientes son más exigentes. Yo estoy seguro que todos ahora mismo van a pensar en un cliente que digan, uff, sí, o sea, antes yo daba mi producto, daba mi servicio y todos bien. Y ahora, oye, ¿y por qué no me das más? ¿Y por qué también no esto? ¿Y por qué no incluye? Y te empiezan a comparar. Entonces, los clientes se vuelven más exigentes.
precisamente también por la mayor competencia. Otro punto, el aumento de los costos. Y esto va directamente al objetivo de la rentabilidad. Si aumentan los costos, yo tengo dos formas, pues ahorita dos formas de mantenerme rentable. Y una es, o subo el precio, que todo mundo, y en los mercados que he visto, y hace poco que estaba trabajando en el azúcar, subir el precio era una locura. Así fuera un centavo, porque la gente, ese centavo no te lo acepta y por ese centavo que te subiste, se te van con el de enfrente. Así los hayas tratado bien, así tengas el mejor producto, el cliente no siempre es fiel, mucho menos cuando tu producto es un producto más masivo. Entonces, o aumentas el precio para mantenerte rentable, que para muchos nos suena, uy, no, aumentar el precio de mi servicio, pues me quedo sin clientes o es complicado. Y el otro es reduciendo los costos, aumentando la productividad. Entonces, la productividad viene nuevamente a ser un factor clave para decir, pues con la gente que tengo, con los recursos que tengo, con la plata que tengo, pues quiero hacer más. Y así no tengo que subir precios. ¿Sí? Las empresas, dice aquí abajo, continuamente deben evaluar su modelo de operación y revisar las estrategias para alcanzar los objetivos. Cambios en los mercados. Aquí un ejemplo de cambios en los mercados. Yo me niego a pensar que estoy muy viejo, yo creo que no estoy tan viejo, pero a mí todavía me tocó usar máquina de escribir. Pero yo mismo que la usé hace no muchos años, las veo y digo, es que eso es, parece el siglo antepasado. Esa máquina de escribir, eso es algo que ya ahora ni siquiera un niño, un adolescente ve y dice, ¿qué es eso? ¿Y cómo se usa? Y como por qué diablos tenían que usar algo así para escribir. Y los que conocimos las máquinas de escribir decimos, oye, había una en cada escritorio, una en cada escritorio, hace, no sé, 20 años, a lo mejor 30. Y no es tanto, el tiempo pasa rápido y al final, ¿qué ha pasado con las máquinas de escribir? Estarán extintas, están en los museos, ¿sí? Y les digo, yo la utilizaba. Entonces, los mercados cambian, ¿sí? Les pido aquí que cada quien piense, cada quien visualice en su trabajo o en su entorno qué ha cambiado en su mercado. De entrada, creo que la innovación tecnológica los ha llevado a tener que usar apps. Muchos ahora tienen que ofrecer su producto o servicio mediante una plataforma digital. Eso no existía hace 5 años, ya ni siquiera 20. ¿Qué ha cambiado? Los clientes, cómo llegan, la publicidad. Antes, pues, querías publicidad, te vas al periódico. Ahora el periódico, uy, uno la piensa un poco, pues, decir, es que ¿quién lee el periódico? Es mi mercado. Entonces, los mercados cambian, ¿de acuerdo? Y es muy importante mantenernos a la vanguardia. Me gusta aquí esta foto y siempre la pongo porque todo lo que vemos arriba cabe en el de abajo. Está un GPS, una Palm, ¿sí? que ya suena tan antiguo, una cámara de video, un computador, un teléfono, una cámara, un Walkman. Yo tenía un Walkman así amarillo, un reloj, ¿sí? Y una memoria y muchas otras cosas. Y el celular hace todavía más cosas que eso. Y abajo ya todo cabe en la palma de la mano. Entonces, los mercados cambian y tenemos que estar dispuestos y listos para mantener este cambio y esta mejora. Y algo que lo hice a propósito y que lo vean es que incluso ese teléfono que está abajo ya también está obsoleto. Entonces, ¿eso qué nos dice? Y ese teléfono no estaba obsoleto hace 2 años. Entonces, 2, 3 años. Sí, quiero que se les quede este mensaje. Los tiempos cambian muy rápido, las industrias cambian muy rápido y los entornos cambian. Pregúntenle a estas figuras. ¿Sí? Blockbuster, no sé qué tan afianzado estuviera en los países de Sudamérica. Aquí sí, BlackBerry, bueno, BlackBerry estuvo en la cima del mundo. Kodak, más que todos los demás, yo creo. Kodak fue el amo y señor de la fotografía por muchos años a nivel mundial. Y cuando les trajeron la idea de la fotografía digital, no creyeron que la gente pudiera querer las fotografías si no es en papel. Dijeron, no, ¿cómo que fotografía digital? Y no sé cuántos ahora realmente vayamos a imprimir fotografías.
Pero bueno, cambió y cuando se quiso subir al tren Kodak, chao. Nokia, bueno, Nokia es un ejemplo interesante porque Nokia, ¿qué diferenciador tenía? Y bueno, ahorita en los memes y en las burlas es que Nokia era indestructible, ¿no? Todos tuvimos el Nokia el 3320 azul o muchos u otros modelos que se te caían y no les pasaba nada. Y yo tuve uno que le pasó el carro por encima y no le pasó nada. Wow, y ese era su diferenciador. Yo creo que ahora ninguno de nosotros, o por ahí alguno, valora como un atributo el que su teléfono sea indestructible. Ninguno de nuestros teléfonos, o casi ninguno, es indestructible, se los garantizo. Y no nos importa, mejor lo cuidamos, pero ya tenemos una valoración diferente de los atributos. Es decir, el mercado cambia, las expectativas cambian, todo cambia. Atari y Nintendo, bueno, ni se diga, también dominando y fueron para abajo, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que he querido transmitirles es que los tiempos, los mercados cambian, así sea de lo más básico, así sea el servicio del jardinero que mencionaba, les aseguro que el jardinero que hace toda la vida con tijeras y llega de repente uno con una desbrozadora, no sé si así se llamen por allá, automática, lo corta más rápido y te lo deja más parejito, te vas con ese jardinero, ¿sí? Todos los productos, todos los servicios evolucionan. Estemos dispuestos a evolucionar. Fundamentos de productividad, ¿sí? Entonces, es una medida económica, eso es importante. La productividad es una medida económica que calcula cuánto bienes o servicios, cuántos productos o servicios se han producido por factor utilizado. Entonces, la productividad la puedo yo medir por persona, ¿sí? ¿Cuántos panes por panadero? ¿Cuántos jardines por jardinero? ¿Cuántas visitas por vendedor? ¿Cuántas llamadas por ejecutivo? ¿Sí? Entonces, una unidad de bienes o servicios producidos por el factor utilizado, por máquina también, ¿sí? Claramente una máquina la podemos cambiar por una más productiva, una máquina que nos haga pastelitos, pues si yo tengo una que de pronto me hace 10 en lugar de 5 en el mismo tiempo, quiere decir que es más productiva, me interesa, ¿sí? Entonces, eso es el fundamento básico de productividad. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Para medir la eficiencia por el factor o recurso. Entonces, yo voy a medir a mi gente y puedo tener una fuerza de ventas y a todos medirlos bajo el mismo factor y determinar quién es más productivo. Lo mismo con máquinas, lo mismo con cualquier nivel de jerárquico en una organización. Cuantos menos recursos sean necesarios, mayor será la productividad. Esto es que más productivo es quien hace más con lo mismo, más con menos o lo mismo con menos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy bien, no quiero fabricar más panes, pero si a cambio puedo prescindir de un ayudante por ahí atrás porque pues representa un costo y me come algo del margen y la rentabilidad, pues entonces necesito ser más productivo al otro personal que tengo para poder hacer lo mismo con menos, ¿sí? Lo mismo con menos, más con menos o más con lo mismo, con los mismos recursos, materiales, humanos, máquinas, económicos, ¿de acuerdo? Bueno, nos ayuda y al final cuando midamos la productividad de nuestro personal, de nuestras máquinas, de nuestro propio tiempo, podemos responder cuánto se produce o se genera, cuánto hace una máquina, una persona y bueno, al final esto es la productividad que nos va a servir como un factor de crecimiento económico. A nivel industria o país se utiliza como un factor y que supone un ahorro de costos y un ahorro de tiempo. Dice en el primer caso, es posible permitir deshacerse de lo que es innecesario. Hablaba del recurso de la panadería, lo mismo puede ser una máquina, o no me deshago de la máquina, pero oye, la desconecto. Y ya desconectar la máquina me representará un ahorro en energía o en algo, y eso ya cambia la productividad, ¿de acuerdo? Ahorrar en costos, sea en cualquiera de todos los factores. Los repito porque son muy importantes. Recursos hablo humanos, materiales, económicos de inversión y de tiempo. Y ahorro de tiempo, ¿no? Mayor número de tareas en menor tiempo, ¿sí?
y poder aprovechar el tiempo ahorrado a otras tareas. Cuando tú mejoras la productividad, y esto lo he logrado en plantas, en termoeléctricas, por ejemplo, o bueno, en cualquier industria, en todo lo que he trabajado, siempre se busca mejorar la productividad. Y cuando tú mejoras la productividad del personal, logras poder recalcular los recursos que necesitas, o si vas a mantener los recursos, entonces con la misma fuerza de venta, siendo más productiva, puedes tener una mayor cobertura y mayores visitas. Y ahora tienes disponible medio día de un vendedor o un vendedor completo para que vaya y peine una zona que antes no se cubría, ¿sí? Y eso va a redundar en un aumento en ventas. Entonces, bueno, se consigue con la productividad maximizar la producción de bienes y servicios y, por supuesto, impactando directamente en el costo. Por eso es que existen herramientas a nivel operativo, táctico y estratégico para mejorar la productividad. Y esto es donde voy a empezar a continuación. Todas las empresas, así sea la panadería, insisto, para poder aterrizar un poco los conceptos, tiene diferentes niveles. Un nivel operativo será quien está en la ejecución, un nivel táctico será quien los esté supervisando, quien tenga el liderazgo, y un nivel estratégico será quien tome las decisiones, que creería yo que en una panadería pues tiene que ser el dueño, ¿sí? De pronto diga qué hace quién y le diga supervisor, que será el supervisor que esté atendiendo todo el día y viendo lo que hace su gente. Entonces vamos a ver a continuación qué herramientas existen y cómo implementarlas a nivel operativo, táctico y estratégico para mejorar la productividad. Antes de que se me vaya la voz. Productividad operativa, bueno, hablaba de que es la que sucede en el nivel donde se hacen las cosas, ¿sí? A nivel operativo es la que mayor impacto tiene en la gran mayoría de las organizaciones, porque es donde se llevan a cabo más actividades. Es decir, una fábrica, la productividad operativa está en las líneas de producción. Y entonces, si las líneas de producción bajan su productividad, si producen menos, si se empiezan a tardar más, si no rinden los materiales o las personas, por más estructura que tengas y más vendedores tengas en la calle y más administrativos y todo lo que puedas tener, si en el nivel operativo te falla, te va a afectar al final. Si eso lo haces a nivel de servicios también, si tu fuerza de ventas no es productiva, si la gente que está en la operación, la gente que está en la calle, en este caso, si no son productivos, pues entonces te va a afectar hasta el nivel estratégico los resultados. Entonces, bajo esta idea hay tres pilares fundamentales para mejorar la productividad a nivel operativo. El primero que pongo acá es la definición de actividades. ¿Qué es lo que se ejecuta y cuáles son las actividades clave? ¿Sí? Entonces yo en mi panadería tendré que exponer los ingredientes, supervisar la máquina, empacar y cobrar. En una fábrica tendrá sus actividades clave a nivel operativo. En una empresa de servicios serán los que brinden el servicio y que tengan el contacto directo con el cliente. Pero hay que identificar cuáles son las actividades clave. Estas actividades clave son tan clave que es necesario elaborar procedimientos. Entonces, cuando algo es muy importante que se haga bien, que se haga igual siempre, con la misma calidad y que se haga la primera, la mejor forma para lograrlo es elaborar un procedimiento donde llegue quien llegue, pueda revisar y decir esto se hace así, primero le pico a este botón, luego hago esto y después levanto aquí. Y entonces ese procedimiento me va a ayudar a garantizar que las actividades clave se hagan de manera correcta. Establecer tiempos y volúmenes esperados. Esto es fundamental porque si yo me dedico a preparar panes, a elaborar panes, necesito saber que en una hora puedo producir tantos panes y medirlo posteriormente, ¿no? Pero de entrada, hacer un procedimiento y saber que yo tengo que producirlos en tanto tiempo y con tanta cantidad en base al trabajo que voy a meter al proceso. Con eso también la planificación de recursos. A nivel operativo, bueno, ¿cuántos recursos necesito? Si en mi panadería tengo más gente de la que necesito, me pega directamente en la productividad naturalmente, pero en la rentabilidad. Entonces ahí ya va a ser un costo adicional
por no cuantificar los recursos necesarios. Si es materiales o materias primas, en este caso ingredientes, si yo compro más harina, más ingredientes de los que necesito, también o voy a afectar la calidad del producto por tener guardado más tiempo del que debe ser, o se me va a acabar, o lo voy a tener que botar al final, o una venta perdida por, uy, planifiqué menos de lo que iba a vender. Entonces, hay que cuantificar los recursos necesarios para la operación. Hay que definir adecuadamente los perfiles. Eso es sumamente importante porque yo en mi panadería, a quien tenga en el horno, tiene que ser el capo de meter el pan al horno. Y a quien tenga yo amasando y haciendo las bolitas, tiene que ser el capo de amasar y el capo de hacer las bolitas, ¿sí? Y yo tengo que analizar eso perfectamente. Yo lo estoy poniendo en el ejemplo de la panadería. Si mi empresa es una empresa corporativa con servicios administrativos, etcétera, bueno, entonces mi vendedor tiene que ser un capo vendiendo el azúcar. Si es el que saca copias, pues tiene que ser el mejor sacando copias, ¿de acuerdo? Y si es un ingeniero de calidad, un ingeniero de mantenimiento, tiene que tener la mejor capacidad y el mejor perfil, ¿sí? Y asegurar la disponibilidad de recursos en tiempo y en cantidad. Entonces, no es nada más saber cuánto, sino garantizar que además estén. Si no me va a llegar la cantidad de harina necesaria, bueno, entonces no sirve nada todo lo que haga, ¿de acuerdo? O las personas. El tercero, herramientas operativas. Herramientas, hablando de hardware, por supuesto que al que sea mi capo amasando o haciendo las bolitas, tengo que yo darle las herramientas para que pueda amasar. Si tengo un soldador, pues yo le tengo que dar una soldadora que le permita ser productivo. Si tengo un vendedor, yo tengo que darle su catálogo de productos, su script de ventas, su matriz o su herramienta contra objeciones. Si es un administrativo, su computador que funcione. Quien sea, necesitamos las herramientas físicas, el hardware, para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera y sacar el mayor provecho. También están las herramientas de productividad. Entonces, estas no son herramientas como tal para que ejecute, sino para que lo ejecute mejor. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un instructivo. ¿Sí? Un instructivo en las plantas implementamos en las líneas de producción. Si tienes alguien cuyo trabajo es tomar un saco, sellarlo, etiquetarlo, voltearlo, acomodarlo de cierta forma y pasarlo, eso en una línea de producción hay que ponerle su guía visual, que es una herramienta de productividad, donde diga, primero así, así, y hazlo de la mejor forma, y aquí lo tienes visual para que puedas hacerlo mejor. Para un vendedor será un listado de clientes, una lista de precios, también algo que le permita medir. También ahí entra también el software, ¿sí? Hay software de seguimiento, donde a veces, bueno, aquí vas a registrar un CRM donde registres las visitas que hagas con los clientes, cuál fue el resultado, se le vendió o no se le vendió, y que, bueno, le permita hacer las cosas mejor, la información que pueda necesitar para ser más productivo. Y en ambos casos capacitar. De nada sirve que le dé el mejor martillo, el rotomartillo eléctrico nuclear cósmico a mi jefe de taller si no le voy a enseñar a usarlo, ¿sí? Entonces, la capacitación para el hardware, como para alguien que le des un celular que vaya a salir a la calle a hacer ventas e ingresarlas en tiempo real, verle un catálogo de productos y todo lo que le pueda ayudar a un dispositivo. Si no lo enseñas a usarlo, haz de cuenta que no se lo diste, ¿sí? Entonces, ese en cuanto a herramientas operativas. Todo esto que acabamos de hablar es lo que hay que asegurar a nivel operativo para poder cerrar este ciclo de mejora. Estos son algunos ejemplos de herramientas de productividad operativa. Aquí elegí el ejemplo de ventas, donde ¿qué sería una herramienta de productividad? Bueno, una prospección de clientes. Algo tan sencillo como eso, pero si un vendedor se dedica un tiempo en el inicio de su semana o en el fin, pensando en la siguiente, a prospectar,
pues empieza ya a ver con quién va a ir, a tomar decisiones. Ah, este número no lo tengo, lo consigo, y son herramientas que le permitirán ser más productivo. Una agenda de visitas para que organice su tiempo, un plan de rutas, ya que tenga visitas, bueno, hay que ayudarlo a que sea más productivo con su tiempo y con sus recorridos. He visto que generalmente se desperdicia la gente que tiene que estar haciendo ruta en campo, en promedio arriba de un 30% de su día por traslados innecesarios. Naturalmente se tiene que trasladar, pero cuando tú calculas y dices, ¿por qué fue primero hasta el otro lado? Y luego regresó y luego volvió a ir para el otro lado, y entonces cuantificas el tiempo que perdió por no haber calculado una ruta óptima, se va a un porcentaje que de verdad, cuando echamos cuentas, en tiempo propio también representa un impacto significativo. Entonces, plan de ruta, está por acá también un script de ventas y un manual de objeciones, lo que hablaba, que un script te dice qué es lo que vas a vender, y un manual de objeciones que cómo vas a contraobjetar lo que te puedan decir. ¿Por qué no te voy a comprar? No, mira, y que tengan todas las herramientas para decir, no, si tú me dices que mi producto es más caro, pero tiene estos mejores características, tiene estos beneficios, tiene esta calidad y tiene este mejor rendimiento que si tú calculas, ¿sí? Entonces, para efectos de venta, esto es una herramienta de productividad. No puedo poner todos los ejemplos ni de todas las industrias ni de todas las áreas, pero para dar una idea. Un día típico de un vendedor es una herramienta de productividad y que aquí te dice, ah, bueno, tú para hacer que tu personal operativo sea más productivo, pues tienes que decirle casi qué hacer con horas y minutos. Y tú decirle, oye, a las 8 de la mañana yo ya estoy esperando que tú estés en una visita de clientes todos los días. Y los martes y miércoles tienes tal reunión y todos los días y tal hora, está bien, almuerzo. Tanto tiempo, tú te espero que estés revisando indicadores, tanto tiempo, tal hora de tal día, yo estoy esperando que tú tengas esta reunión de seguimiento. Y entonces un día típico es un ejemplo, también una herramienta de productividad operativa fundamental. Entonces, en la medida que organicemos los tiempos, y esta lo van a ver que es a nivel operativo, táctico y estratégico, y nosotros mismos, y así seas Carlos Slim, seguramente que tiene que tener su día bien planificado para poder ser más productivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto como ejemplos de herramientas. Bueno, productividad en la supervisión. Pasamos del nivel operativo al nivel de supervisión. Entonces, ¿qué es la supervisión? Bueno, etimológicamente es mirar de lo alto. Sí, son el conjunto de actividades que desarrolla una persona para dirigir un grupo y lograr la mayor eficacia y satisfacción, la mayor productividad. Entonces, la supervisión es un proceso, dice aquí, que es de control, seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y formación o capacitación. Entonces, no es pararse y mirar, están trabajando. No, la supervisión, como bien lo dice, controla, sigue, evalúa, orienta, asesora y capacita. Entonces, es importante que nosotros, si nosotros somos los supervisores, tenemos que tener en mente que todo eso es parte de nuestras funciones. Y si tenemos supervisores, pues nuestros supervisores tienen que tener en mente que su trabajo no es estar parado viendo que estén haciendo las cosas, que es lo que la mayoría de las empresas, por experiencia, los supervisores se paran con una tabla y dicen, sí, vino a trabajar. Y de repente, sí. No, la supervisión es un trabajo complejo. Alguien que tiene cierta autoridad y a fin de mejorar el rendimiento. Siempre un supervisor tiene que tener el chip de hacer que la gente trabaje de forma más productiva, aumentando su competencia y asegurando la calidad de los servicios o de los productos. ¿De acuerdo? ¿Por qué la empresa necesita supervisores? Porque es quien logra las metas de la empresa mediante su gente. Es un eslabón fundamental el supervisor porque es el conecte entre el nivel estratégico y el nivel operativo. Y qué importante es que un líder de un equipo operativo tiene la empatía, tiene el conocimiento de la operación la mayoría de las veces y también tiene en mente los objetivos y las expectativas
a nivel estratégico. O sea, sabe cuánto cuestan las cosas, sabe que la empresa tiene que ser rentable, mientras que tiene que entonces utilizar esa capacidad y ese conocimiento de los objetivos de la empresa para transmitirlo a la gente. Y a su vez, la gente también sabe que la gente necesita estas condiciones, se queja de esto y tiene que saber también gestionar al nivel operativo para sacar el mayor provecho y también poder satisfacer sus necesidades e inquietudes. Entonces, el nivel de supervisión es muy importante. Tan así que tenemos y ofrecemos módulos de capacitación a niveles de supervisión porque son sumamente importantes y son horas de capacitación con supervisores para poder transmitirles estos conceptos. Entonces, bueno, es a través de objetivos, metas y funciones. Entonces, aquí para entenderlo un poco mejor, el objetivo es la máxima aspiración, la meta son los escalones y la función son las pequeñas actividades. Un supervisor tiene que tener la visión del objetivo estratégico, ir elaborando las metas junto con el nivel táctico y bajarlo hacia funciones a nivel estratégico. Para un ejemplo que no es de industria, el objetivo es ganar la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Ese es el objetivo, el fin máximo. Meta, yo tengo que descomponerlo en metas. Entonces, para llegar a eso, yo tengo que ser campeón en los Juegos del Barrio, tengo que ganar la medalla de oro en Juegos Infantiles, en los juveniles, en la ciudad, en el estado, o la provincia, o el departamento, medalla de oro en nacionales, medalla de oro en los Panamericanos, y de ahí clasificar a las Olimpiadas. Y esas tienen que ser mis metas para llegar a ese objetivo. Ahora, para llegar y cumplir estas metas, pues yo tengo que tener ciertas actividades definidas muy a nivel de detalle, como es tener disciplina, mantener un ritmo de entrenamiento, rutina de ejercicios, dieta balanceada, visitas al médico, estudiar el desarrollo muscular, documentarse, evitar desveladas y vicios. Entonces, un atleta no llega y gana una medalla, eso está clarísimo. Entonces, se descompone en actividades y funciones a corto plazo, finas, con metas a mediano plazo, ¿sí? Como escalones para lograr un objetivo. Y lo mismo es en una empresa. Un ejemplo rápido en un área de mantenimiento. ¿Cómo tengo yo que bajarlo? A actividades específicas en mi ruta diaria. En mi ruta diaria yo tengo que revisar el aceite a la máquina 1, revisar la vibración de la máquina número 2 y tener una ruta del día que eso me va a llevar a que tenga yo una reducción en los fallos, porque mantengo mi mantenimiento preventivo. Cumplir como segundo escalón, cumplir con todo mi mantenimiento preventivo, que es cumplir todos los días con estas rutinas y actividades. Entonces voy a cumplir con mi indicador de cumplimiento de mantenimiento preventivo y eso me va a llevar a un objetivo de reducir la tasa de averías o aumentar la disponibilidad en planta. ¿De acuerdo? Entonces, todo se tiene que ir descomponiendo y el nivel de supervisión es el encargado de que las funciones se lleven a cabo correctamente para ir cumpliendo las metas y con eso llegar a los objetivos. Bueno, principales objetivos: mejorar productividad de empleados, desarrollar uso óptimo de recursos, obtener adecuada rentabilidad de cada actividad, desarrollar a los empleados, monitorizar actividades, contribuir a mejorar condiciones laborales, como hablaba. Y para alcanzar esto se necesita constancia, dedicación y perseverancia, ¿sí? Muy importante, estas son características del nivel de supervisión. Ahora, un supervisor no necesariamente es el que supervisa a los obreros. Un jefe tiene que supervisar a sus supervisores, hablando de puestos. Un gerente tiene que supervisar a sus jefes. Entonces, toda esta labor de supervisión es a todos los niveles y a un nivel gerencial les aseguro que un gerente nacional de ventas tiene que velar por mejorar la productividad de sus jefes, a utilizar sus recursos, sean materiales, sean de tiempo, sean económicos, y cada uno de estos lo tiene que hacer porque la supervisión no es exclusiva de lo que llamamos supervisor de nivel operativo, sino a todos los niveles. Un poco ejemplos que para supervisión pues hay software de monitoreo, hay checklist de supervisión, que es hacer que la rutina de supervisión sea más mecanizada y más productiva, y el día típico igual de que hablaba, porque para un supervisor también tiene que tener sus tiempos y sus días bien planificados.
Entonces, un checklist de supervisión le ayudará a que si sabe que tiene que ir a revisar cómo se está llevando a cabo las rutas de venta, bueno, ok, la presentación cumple con el script de ventas, ofreció los productos, revisó el stock del cliente, manejó objeciones, se despidió correctamente, agendó la próxima visita, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirven este tipo de herramientas de productividad en la supervisión. No todo mundo puede tener un software, pero todos podemos tener herramientas diseñadas y cada proceso requiere una herramienta especialmente diseñada para la supervisión como para la operación. ¿De acuerdo? Y si se puede invertir en un software, mucho mejor. Bueno, conocemos y hemos implementado y si alguien tiene dudas podemos después asesorar en software que permitan también el monitoreo de la productividad como tal. Y esto tiene un impacto bastante significativo porque te lo dicen ya datos y datos que te pueden decir con tiempos, con horas, con estadística y con históricos que te permiten implementar un sistema operativo de mejora continua y de revisión de resultados y hacer a tu gente mucho más productiva. Por experiencia, en los proyectos a la gente, depende también cómo esté la productividad inicial, pero por lo general se le puede incrementar su productividad entre un 15 y un 20%. Entonces, esto es mucho. Y si hablamos de dinero, piensen en cuánto le pagan a cada empleado. Entonces, piensen que ese 20% lo pueden mejorar y convertirlo en un retorno. Entonces, es importante, de acuerdo, a mejorar la productividad. Sistema de gestión. Por último, el sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? Bueno, vamos a ver primero un ejemplo para poder entender a dónde va. Se desea viajar entre Cancún y Santo Domingo. El recorrido debe ser Cancún, llegando a Jamaica, donde el avión debe abastecer combustible y después volar a Santo Domingo. Entonces, situación 1, el piloto deja de observar los indicadores en el tablero y cuando se dio cuenta está en la mitad del Caribe sin combustible. Nunca revisó la cantidad que tiene aquí de indicadores de altitud, de combustible, de velocidad del viento, de la brújula y se lanzó a volar. De repente está en medio del Caribe sin combustible. ¿Qué pasa? Se estrelló por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, afortunadamente esta es una historia ficticia. Pero entonces, una situación 2, el piloto mantuvo el monitoreo sobre su tablero de indicadores y cuando se desvía de la ruta, revisa la causa y corrige. A tiempo se da cuenta en la brújula que está tomando otra dirección, a tiempo se da cuenta que se le está acabando el combustible y entonces empieza a utilizar otras técnicas que le permitan que rinda más. La altitud también la va revisando y la modifica y entonces retoma la ruta. ¿De acuerdo? Llegando favorablemente a Jamaica, abasteciendo combustible para poder llegar a Santo Domingo. Entonces, llega a la meta porque corrige la posición siempre a tiempo. ¿Cómo aterrizamos esta idea? Nosotros, cada quien en nuestro negocio, en nuestra oficina, en nuestra área de trabajo, en nuestra, si quieren, hasta en nuestra vida diaria, es un avión en el que tenemos estos indicadores y tenemos que tener los parámetros que queremos revisar para poder tomar las decisiones y corregir a tiempo. ¿De acuerdo? Conjunto de actividades, datos e información dirigidas a la evaluación del desempeño y toma de decisiones. Entonces, actividades, datos e información. Yo tengo indicadores, tengo datos que recojo de informes y reportes, tengo reuniones y tengo todo un mecanismo que conjunta estas actividades, datos e información para evaluar cómo estoy haciendo las cosas y tomar las decisiones. En la panadería, ¿qué es? Que yo hago el corte de caja todos los días y ahí veo el corte de caja, el inventario y bueno, el monitoreo de mis indicadores que yo diseñe. Y entonces voy a ver, el corte coincide, de caja coincide con lo que vendimos. El inventario sí, hicimos un adecuado uso o rindió más o rindió menos los materiales. Y eso impacta el costo, ¿sí? Entonces,
de ahí nos permite tomar decisiones y decir, lo estoy haciendo bien. Si de repente, oye, faltan panes, no están en la caja ni están en el inventario, pues entonces a lo mejor nos están robando o no los fabricamos. Entonces hay que revisar constantemente esto. ¿Qué dice aquí? Que lo que se hace debe estar escrito, ¿sí? Como hablaba de los procedimientos. Cualquier cosa que sea, cualquier actividad que sea relevante, tiene que estar escrita. Cómo se hace y qué se espera como resultado. Lo que está escrito debe hacerse, ¿sí? Entonces, así como está escrito un procedimiento, debe hacerse. No sirve un procedimiento, y me ha pasado muchas veces llegar y ver, tenemos todos los procedimientos. ¿Ves? Procedimiento. Muy bien, 1997. Uy, estoy seguro que no se hace ya igual que como se hacía en 1997. O sea, hay que actualizar. Y lo que está escrito debe hacerse. ¿Para qué? Para poder medirlo. Porque lo que no se mide no se puede evaluar. Si yo no mido cuántos panes hice o cuánto dinero hay en la caja, pues no voy a saber si me fue bien o mal, o si lo hice bien o mal. Si yo no mido mi fuerza de ventas, si yo no veo cuántas visitas hicieron, si yo no veo cuánto vendieron, si yo no veo y mido en base a los indicadores clave lo que están haciendo, no lo puedo evaluar. Y con eso, si no lo evalúo, no lo puedo mejorar, porque no sé ni siquiera que me está yendo bien o que me está yendo mal. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Por el tiempo, me voy a ir un poco más rápido. Pero bueno, para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que implementar indicadores. ¿Sí? Entonces, los indicadores, hay un mecanismo para diseñar e implementar indicadores que si yo tengo un negocio que se dedica a dar servicios informáticos, bueno, ¿cuáles son mis indicadores? Mis ventas, cuánto estoy comprando, cuánto estoy ejecutando, cuánto estoy procesando, cuántos clientes interesados o potenciales tuve, cuántos pasaron a ser clientes, etcétera. O en una planta, bueno, ¿cuánto estoy produciendo? ¿Cuánto me está costando el mantenimiento? ¿Con cuánta gente? Sí, entonces yo tengo que definir los indicadores clave, si es costo de mantenimiento, si es costo de producción, si es tiempo, para poder evaluarlo. Y entonces, ¿cómo se construye un indicador? Se identifica el objetivo, qué es lo que quiero medir, el punto de partida a partir de una meta. Si yo quiero bajar mis costos de mantenimiento, mi indicador va a ser costo de mantenimiento por tonelada producida. ¿Sí? Si no, bueno, si el objetivo es vender más panes, pues bueno, mi costo total de operación, cuánto de todos los gastos que tuve al mes entre los panes que fabriqué, o entre las toneladas o entre las docenas. Identificar el objetivo. Criterios. Tienen que ser claros, relevantes, acordados y medibles. ¿Sí? Yo no puedo inventarme criterios como decir la felicidad. ¿Sí? Bueno, quiero que sea feliz. Oye, pero ¿eso es medible? O sea, tienes que tener y decir, bueno, no, entonces te vas a inventar una encuesta de satisfacción y vas a medir qué tan feliz se fue ese cliente, ¿sí? Entonces ya lo vuelves medible, ¿sí? Acordado, todos tienen que estar de acuerdo con el indicador y con cómo se va a medir y tiene que ser claro y relevante, ¿sí? No voy a medir algo que al final no me importa. Determinar la naturaleza, hay de efectividad, de eficiencia y de productividad. ¿Sí? Que no es lo mismo. Hay quien, bueno, que uno es en base a la unidad de tiempo, otro será de las veces que lo intentas, cuántas veces eres exitoso, y otro será, bueno, a cómo lo haces, la utilización de recursos que estás teniendo contra tu unidad de producción o de ejecución. Definir variables y velocidad. ¿Cuáles son las variables que va a medir? Pues costo. Esto me voy a sacar de los estados financieros y de las cuentas contables, o de la lista de asistencia, o de las encuestas de satisfacción, o de la caja y el corte de caja o de dónde. Sí, definir si es variable cuantitativa o si es cualitativa, como los ejemplos que he puesto. Si lo voy a medir numéricos o si son asociadas a características o cualidades. ¿De acuerdo? Y por último, documentar los indicadores. Entonces aquí es muy importante nombre, objetivo, proceso relacionado y toda la documentación necesaria para que ese indicador lo puedas comunicar a tu gente y quede muy claro qué estás midiendo, cómo lo estás midiendo y para qué lo estás midiendo. ¿Sí? Después de eso, crear un registro histórico en el que vas a tener la posibilidad de evaluar
tu desempeño. Ejemplos de herramientas de gestión, matriz de reuniones. Entonces, aquí una matriz de reuniones donde yo defina quiénes participan, de qué hora, qué días y qué temas se tratan en esa reunión, ¿sí? Y qué reportes vamos a revisar. Porque un sistema de gestión no es solo reunirnos si nos fue bien o nos fue mal, no. Con una agenda, con unos indicadores, con números, oye, estamos vendiendo más que el mes pasado, menos, vendimos más pero con un precio más bajo, entonces la rentabilidad igual vamos perdiendo o vamos ganando, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, fichas de reunión, ¿sí? Cada cosa que se haga tiene que estar bien documentada y servir como un instructivo para que la gente sepa cuál es el objetivo de cada cosa. Tú no vas a meter a tus vendedores a una reunión nada más por reunirse. Ellos tienen que saber que se les va a revisar cuántas visitas hicieron, cuántas llamadas, cuántas ventas cerraron, sus indicadores del mes, de la semana, porque van a tener que responder por ellos. ¿De acuerdo? Y lo mismo a tus supervisores, y lo mismo a tus gerentes, y lo mismo a cualquier nivel que tiene que saber que lo que hace como trabajo se va a medir. Y a lo mejor a un vendedor se le miden las visitas y las ventas por ruta, pero al gerente comercial se le van a medir las ventas globales, los nuevos clientes, el promedio de compra por cliente y variables de nivel más alto, ¿sí? Pero todo esto tiene que ser a partir de identificar las variables, definirlas y crear el mecanismo para revisarlas. Y con ello, ¿qué decía? Tomar decisiones. Nada de esto sirve si no se utiliza para tomar decisiones. Oye, de agosto a septiembre tuvimos un bajón, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, hubo una cuestión de pandemia o de paro cívico o de lo que pudo haber pasado y entender, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos entonces para estas circunstancias y vamos a modificar la operación. Ese tipo de decisiones, ¿sí? Para poder mejorar la ejecución y nuestro trabajo a partir de los números que estamos siendo capaces de visualizar. Uy, bueno, casi que como empezamos la hora. Preguntas, respuestas, no sé, John Jairo, si bueno, haya lugar para algo, algún comentario. O capaz que John Jairo se durmió con mi plática. Si no, bueno, creo que es un poco complicado. Doctor, no, sí tenemos tiempo para unas preguntitas. Permítame, ya se las voy leyendo. Bueno, en todo caso, digo, como es un poco complicado moderar por los participantes, es posible que nos encuentren o nos contacten. Personalmente estaré revisándolo también a través de el correo de contacto @consultores, la página web donde podrán encontrar nuestros servicios, donde podrán agendar un asesoramiento gerencial sin costo, si es que quieren platicar y entender un poco más por algunos minutos qué es lo que se tiene que hacer y cómo los podemos ayudar. Tenemos un número de WhatsApp, que es ese, y estamos en LinkedIn como Praga Consultores Internacional. También ahí van a encontrar los datos y la información. Tanto en la página web como en la de LinkedIn podrán encontrar también artículos relacionados a los servicios en los que somos expertos. Hay de comercio internacional, hay de productividad, de modelos operativos, de aspectos comerciales. Entonces, los invito a que se den una vuelta por nuestras redes, por nuestra información, para que conozcan un poco más de lo que hacemos y seguro que lo que les ofrecemos les puede ayudar en algo. Y bueno, al final estamos precisamente para eso. No sé si... Listo, doctor. Muchas gracias. Mira, María Mónica Montes escribe, hola, quisiera saber cuál es el mejor mecanismo para implementar la mejora continua en mi empresa, sabiendo que es una empresa pequeña que no tiene mucho presupuesto para la contratación de consultores. Bueno, aquí es muy importante y es muy buena la pregunta. La mejora continua es necesario implementarla. Incluso si tengo el ejemplo de la panadería y bueno, y si hay un negocio más como el del jardinero, que sea una persona, también es necesario. ¿Cómo puedes hacerlo si tu empresa es pequeña o es mediana y crees que o tienes la percepción de que la consultoría es muy cara?
No es tan cara. Bueno, te invitaría primero a que nos cuentes un poquito más en un asesoramiento comercial, pero te puedo decir que tenemos servicios, por ejemplo, de capacitación, en donde una capacitación tiene un costo mucho más bajo y podemos transmitirles al personal una sesión como de este tipo, pero enfocada a supervisión, enfocada a gestión del cambio, enfocada a productividad operativa, enfocada a gastos, a negociación. Tenemos una cartera interesante de capacitaciones donde también podemos ayudar a que tu gente empiece a levantar el nivel que tiene hacia una mejora continua. También tenemos servicios de estudios que son, puede ser estadísticos o de casos, en donde entendemos cómo estás operando y podemos detectar las áreas de oportunidad que tengas igualmente, sin que sea tan costoso, porque no vamos a ir hasta tu almacén, planta, negocio, si no es necesario, pero podemos evaluar la productividad de tus empleados y decirte, oye, aquí en esta área puedes mejorar, aquí en estos aspectos los tienes implementados, no, bueno, podemos implementarlos y esto tendrá un impacto en tu rentabilidad de tanto dinero, ¿no? Entonces, es posible, hay muchas formas y bueno, igual invito a ti y a todos también los que tengan más dudas a consultar, entrar a la página y agendar un asesoramiento. ¿Alguna otra? Sí, aquí ya tenemos varias en los mensajes. Memo escribe, se entiende perfectamente el área de ventas, pero ¿qué pasa cuando no son productos de consumo masivo o de fácil venta? ¿Cómo se logra adaptar a un proceso de ventas consultivo donde no depende de una sola visita o de una sola oferta para que el cliente logre convencerse del producto que ofrece el vendedor? Muy bien, muy buena pregunta también. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos casos, cuando es una venta consultiva, cuando es un producto o servicio especializado, es una labor menos operativa y más ejecutiva. Esto quiere decir que no necesariamente va a ser muchas más visitas. Si estás vendiendo un producto de consumo masivo, sabes que si peina todo el mercado o peina todos los posibles clientes y ofrécelo. Pero si no es así, lo que tienes que hacer es detectar mejor las cualidades de tu producto o servicio. Hablaba yo de la herramienta del script de ventas. El script de ventas debe ser eh, la carta magna de cualquier vendedor, de cualquier servicio o de cualquier producto. Yo como consultor, que es algo completamente, como sabrán, es diferente y es un servicio muy especializado, yo tengo un script de ventas donde sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis diferenciadores y cuáles son las cualidades de mi servicio y por qué es que deberían. Entonces, en principio yo tengo que tenerlo clarísimo, plasmarlo, pulirlo para poder salir a la calle a utilizarlo. La prospección, puse ahí un ejemplo de prospección. Claro, un servicio especializado de una tecnología de información, no te puedes salir a peinar los negocios de la calle. Tienes que prospectar y decir, bueno, yo necesito clientes que por lo menos tengan un volumen de venta aproximado de tanto o que tengan estas características y entonces ahí empiezas a prospectar. Y de tu prospección empiezas, bueno, ahora voy a investigar cuál es el número de teléfono de este despacho o quién es el responsable. Y hacer la misma labor de prospección que hace alguien que vende chocolates, que será mucho más sencillo, la tiene que hacer alguien que vende un servicio muy especializado y utilizar estas mismas herramientas. ¿Alguna otra? Listo, muchas gracias. Simón escribe, si no tengo mucho tiempo ni recursos en mi empresa, ¿cuáles deberían ser los 5 indicadores para medir una empresa de comercialización de productos de ferretería? Ok, bueno, para vender productos de ferretería, hablaría del global comercial. Tienes que tener bien contabilizado tu personal para medir la productividad. Entonces, como personal de ferretería, tienes que dividir tus territorios y tu actividad comercial. Y entonces vas a poder medir por unidad. Entonces, si es en una ciudad,
entonces vas a tener que dividir para poder más o menos medir y saber que tu despliegue comercial tiene que ser de cierta forma. Si en tu ferretería no hay un despliegue comercial en el que midas visitas, efectividad, volumen de ventas, que serían indicadores clave, si es a donde llegan, pues entonces también por vendedor. Cuando tú implementas a quienes tienen una tienda, algún tipo de retail en donde llega el cliente, tú tienes que medir cuánto está vendiendo cada uno de tus empleados, porque a partir de eso es como tú también tienes que pensar en un modelo en el que haya una compensación, una comisión, una retribución o por lo menos una premiación simbólica para tus trabajadores. Entonces, dentro de este tipo de negocios donde hay un cajero que recibe a los que compran, hay herramientas para que pueda ser más productivo vendiendo. Es decir, si tú, y bueno, lo habrán visto todos, por ejemplo, en los restaurantes y pasa en todos los negocios. Tú llegas y te dices, quiero una hamburguesa, sí. Oiga, por 5 pesos más le doy esto. ¿Y de postre qué quiere? Y también tengo, y se lo puedo hacer así y así. Y eso se llama venta sugestiva y es una herramienta. Y al final ellos los venden por qué tanto más venden o de qué tamaño es su ticket. El ticket promedio es otro indicador importante. Entonces, al momento que tú mides a toda tu gente por el tamaño del ticket, te das cuenta quién tiene mayor capacidad de poder vender y poder meter más productos al carrito del cliente. Entonces, bueno, un poco así como indicadores, me pedías 5, hablaría de actividad o despliegue comercial, que depende mucho de cómo lo hagas, pero contactos con clientes, pueden ser visitas o pueden ser interacciones, efectividad, ¿sí? De esos contactos, cuántos se convierten ya sea en una segunda visita o en una cotización o en una venta, ¿no? O un embudo para llevarlo hacia ventas. Y de ahí hacia un ticket promedio. Y por supuesto al final el volumen de ventas, mensual o semanal. Gracias, doctor. Mira, aquí tengo ya las últimas 3 preguntitas. José Luis escribe, cuando el equipo está formado por contractors en otras ciudades, países, ¿el mismo proceso de mejora continua aplicaría para todos? Por supuesto, por supuesto. Habla de contratistas, si estoy entendiendo. Claro, el proceso de mejora continua es igual. ¿Qué puede variar? Que la planificación es diferente. Entonces, yo tuve un proyecto en el que había que gestionar los contratistas de mantenimiento de líneas de transmisión y distribución de electricidad en Chile. El sur de Chile es un cuento porque es un clima y es un tipo de territorio geográfico, y el norte de Chile es otro cuento muy diferente, es el desierto. Y entonces, igual se tenía que hacer una planificación y una previsión de volumen de trabajo y un seguimiento, y todo tiene que ser igual, pero ¿qué pasa? Que el servicio que te da el mismo contratista en el norte te lo da por limpieza, por otros temas que son relativos al polvo y a la calidad del aire, y en el sur tienes temas de corrosión porque hay mucha humedad y hay otro tipo de fauna, y es otro. Pero el ciclo de mejora continua es exactamente el mismo. Todo tiene que partir de planificación, tienes que garantizar una ejecución correcta y adecuada, tienes que tener un monitoreo, tener datos y tener la revisión de resultados, y tienes que ejecutar la revisión para la toma de decisiones, la revisión de esos resultados para tomar decisiones, en cualquier caso. Y esto se aterriza de verdad desde el jardinero y la panadería hasta el megacorporativo mundial. J. Sánchez escribe, ¿la productividad tiene algún límite? ¿No podría de cierta manera el concepto de productividad empujar hacia ideas de cada vez más descabelladas conforme avanza el tiempo? Me refiero a que puede llegar un punto donde, con el afán de seguir creciendo en la productividad de mi negocio, puedo terminar buscando formas hasta de infringir la ley. Bueno, no diría que la productividad por unidad
como la hemos visto, sí tiene un límite. Una persona no puede trabajar más de 24 horas diarias porque simplemente el día no las tiene. Y tiene que tener un límite finito a la mayor cantidad de lo que quieras, de pastelitos que prepares. Entonces, no puedes preparar más pastelitos de los que te dé el día, por ejemplo. Entonces, la productividad tiene un límite y la generalidad y lo natural es que nadie trabaja al 100% de productividad. Por experiencia, y en todos lados verán que cuando se hace un análisis de productividad de cualquier cargo, no se tiene un 100% de productividad porque eso no existe, porque hay gente, bueno, más bien no hay gente. Somos personas y las personas toman agua, se toman un café, van al baño y por lo menos esas tres cosas son inherentes de los seres humanos y restan productividad. Entonces no existe una productividad al 100%, pero sí se puede llegar a una productividad muy alta por unidad de tiempo. ¿Qué puedes hacer? Si quieres de repente hacer más pastelitos, ¿sabes qué? Entonces ya necesito otra persona o ya necesito otra máquina. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde si tú quieres más que tu productividad, incrementar tu capacidad, es posible. Y eso sí puede ser infinito. Puedes comprar 50 millones de máquinas de pastelitos y ponerlas a trabajar y hacer todos los que quieras. Sí, y bueno, lo de infringir la ley, pues ya será muy aparte, pues ya tiene que ver con el giro, con lo que se esté dedicando, pero siempre hay que mantenerse y a las personas que pongas a hacer estos pastelitos, pues tú tienes que tenerlas trabajando ciertas horas bajo ciertas condiciones por ley, ¿no? Entonces, bueno, no están peleados la productividad con el cumplimiento de la ley. Bueno, muchas gracias, ingeniero Gerardo, a la firma Praga Consultores. Ahí vemos en pantalla los contactos de la firma para que, valga la redundancia, los contacten si hay más inquietudes o requieren algún tipo de apoyo en este sentido. Varios han estado preguntando por el chat si este video lo encuentran en YouTube. Ahí están nuestros canales, nuestras direcciones. Efectivamente está siendo grabado y va a subirse en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Nuevamente gracias, ingeniero, nuevamente gracias, Praga, consultores, a todos los que hicieron posible este proceso, Tatiana Pava, que por acá la veo, muchas gracias por el contacto, y a los empresarios que nos acompañaron. Seguimos en la Escuela de los Empresarios, formación empresarial, buscando espacios articulados para el desarrollo económico y empresarial del departamento. Nos vemos entonces en una próxima sección y espero tener nuevamente por acá a la firma Praga Consultores y a el ingeniero Gerardo para seguir avanzando en nuevos procesos. Muchas gracias, John Jairo. Que así sea y contento de haber podido participar con ustedes y seguro que nos veremos pronto. Muchas gracias y gracias a todos. A todos muchas gracias, nos vemos pronto.